Ya está con nosotros Mariano Ferretti, arquitecto recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en esto va a llevar un rato. A ver. Magíster en Arquitectura Crítica y Proyecto de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y doctor del programa interinstitucional de doctorado en Arquitectura PIDA, Universidad de Guanajuato, México. Además de docente y con una faceta artística de la cual vamos a estar hablando en un ratito. Tiempo. Wow, tiempo. Tremendo. Doctor. Todo eso. Mariano, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, querido. Y te faltó gerente del técnico del IPAB. Pero no lo noté. Hice la trampa, no te la puse. Esa parte no la noté. Pero no, hoy no estoy como gerente técnico del IPAB. Claro. Estoy como colega de la matrícula. Bueno, Mariano, gracias por venir, por visitarnos y por acercarte a la radio. Gracias, Luquitas. Un gusto. ¿Tuviste la oportunidad de Feliz estudiar? Día de la Patria antes que nada. Feliz Día de la Patria. Bien. Hoy 9 de julio. Muy bien. 9 de julio. Tuviste la oportunidad de trabajar y estudiar en México y en Barcelona. Sí. ¿Es así? ¿Qué diferencias encontrás a la hora de ser docente, por ejemplo, con Argentina, en aquellos lugares? Hay como un mito con Barcelona. Me voy a concentrar más que todo con México, si me permite. Dale. Digo porque Barcelona me parece que ya está demasiado trillado. La diferencia que encuentro básicamente, Sí. yo estuve poco en la docencia en Argentina, en la Nacional de Córdoba, y de ahí enseguida ya me fui al extranjero. Tuve 10 años en México como docente en varias universidades, 4. Tuve el placer y el gusto. Es sustancial, porque igual hay una trampa ahí en lo que voy a decir. Yo acá estuve en la universidad pública y en México estuve en la universidad privada. Claro. Cambió un poquito. Ajá. Acá mismo ya cambia. Entonces, claro. La diferencia principal, si te tengo que responder, Lucas, es Sí. la mercantilización en la que está sumergida la educación en México. México. En México. Sí, es Claro. notable, es notable. La principal diferencia que veo, no solamente en la calidad de los docentes, en la formación. Tengo algunos colegas que trabajan en la pública en México, pero puedo hablar de los estudiantes, básicamente, que es lo que a mí siempre me preocupó, Sí. que es el espíritu crítico. Cero. Cero. No. Estoy exagerando, es muy bajo, sí, es muy bajo. Justamente por esto que digo de la mercantilización, ¿no? Es decir, las acreditadoras en México han hecho su trabajo, hay más de 1.500 universidades privadas en México. Está bien que México es un país grande, no se compara en términos de población con nosotros, pero la verdad que per cápita hay mucha cantidad de universidades ¿Hay privadas. universidades digitales? ¿O a distancia? No, a distancia, y sí, que allá le llaman marca patito los Sí. mexicanos, despectivamente. Ah, mira. Nosotros también, claro está, tenemos educación privada, por Sí, sí, supuesto. Eso no hay que aclararlo, pero en el caso mexicano es bien notorio. Y sí, lo que se percibe es eso, básicamente. Pero a mí me parece que es más una cuestión de la contemporaneidad, me parece, ¿no? En general, creo que los estudiantes de arquitectura han ido, la disciplina de la arquitectura en la enseñanza ha ido perdiendo, porque los docentes han ido perdiendo. ¿Se ha quedado atrás en el tiempo? No, ha ido perdiendo espíritu crítico, Claro. creo yo. Pero porque creo que los docentes de la arquitectura, los arquitectos, han ido perdiendo esa característica. Probablemente porque los tiempos cada vez son más difíciles y ya no existe el docente puro y exclusivo dedicado a la docencia, sino que hoy día la mayoría de los docentes, y sobre esto también hay mucho para discutir, entiendo que no es el espacio ahora para hacerlo, pero ¿no? De si trabajás o si ejercés en el proyecto y en la construcción y además das clases o solamente das clases, si sos un teórico, ¿no? Claro. Me parece que los tiempos han ido desplazando un poco ese eje. Y entonces hoy la gran mayoría de los arquitectos que dan clases son básicamente arquitectos que tienen su vida fuera en el campo del ejercicio profesional como lo conocemos, no tradicional, es decir, en el proyecto y en la construcción. Claro. Que eso
de alguna manera es un plus, pero es un... Sí, pero también te es pasa una... que choca. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nuestros formadores, por ahí, lo que era anécdotas o vivencias de ellos, sí daban un aporte, pero después muchas veces chocaban con lo mismo que te estaban enseñando. Sí, porque no hay el arquitecto para formarse tiene que tener un tiempo de formación y una maduración y una dedicación constante. Claro. Y yo como doctor ahora sí lo digo y me posiciono desde ese lugar, digo. Claro. Para investigar no puede investigar cualquiera, tenés Claro. que dedicarte el tiempo, tenés que empollar la silla, como se dice, Claro. ¿no? Empollar los huevitos en la silla, Sí. los huevitos de la gallina me refiero, ¿no? Ah, ok. Como una gallinita, dedicarle tiempo de estar sentado y de comerte la teoría que necesitas para después volcarla en generar conocimiento. El Hugo tenía ganas de Bueno, preguntarte. justamente te quería preguntar, sabemos que has dedicado mucho tiempo de investigación, ¿no? Y bueno, particularmente me llama la atención tu proyecto de investigación llamado Ecotonos Urbanos. Ecotonos urbanos. Ecotonos Sí. urbanos. Sí. Dice nueva identidad de periferias desfiguradas y límite para la dispersión territorial. La barranca del Río Grande de Santiago, Guadalajara, México. Aunque el título es bastante esclarecedor, ¿querés contarnos un poco de qué se trata el proyecto? Tendría horas para contarte porque es un proyecto hermoso. Fue un proyecto hermosísimo, sigue siendo un proyecto hermosísimo. Sí. Ahora estamos a punto de lanzar ya el libro digital. Recién fuera de aire me preguntaban, ¿no? Fuera de aire era, creo. Bueno, Fuera de no aire. importa. En off. No importa, en off. Off the record. Off the record. Y va a salir el libro ahora digital sobre esta investigación. Esta fue una investigación que surge a partir de un concepto que acuñó un argentino, un cordobés, Ajá. egresado de la Nacional de Egresado. Córdoba, colega nuestro Colega. de la Nacional de Córdoba, amigo mío. ¿En Colonia Carolla? No, es un cordobés de Córdoba Capital, Miguel Bartorila. Esta es otra deformación de quienes investigamos, esto de dar créditos, ¿no? Claro. Hay que dar los créditos. Claro. Él hizo su tesis doctoral en Barcelona, yo lo conocí en Barcelona y formé parte de un grupo de investigadores durante muchos años. Después se disolvió, allá por el 2015 se disolvió el equipo, porque todos emigramos para lugares diferentes, con esto de la crisis de España en el 2010, 2009. Pero era un equipo de investigadores que estábamos iniciándonos, comandados por Miguel, que se llamaba Red IALA, Red de Investigaciones Arquitectónicas para Latinoamérica, que la idea era utilizar fondos europeos, Sí. con fondos de la Comunidad Europea, hacer trabajos en Latinoamérica. Viajamos por muchos países de Latinoamérica investigando sobre las principales problemáticas que aquejaban a las ciudades. Una de ellas era el tema de la dispersión territorial. Claro. Miguel justo acababa de hacer su tesis doctoral y había acuñado el término de ecotonos urbanos. Entonces lo traslada al grupo de investigación y con eso hicimos un estudio, en concreto con lo que me preguntás, en la ciudad de Guadalajara, en México, analizando ese concepto, esa noción teórica, Claro. que es sobre la barranca de Oblatos en Guadalajara, Claro. que es una problemática de años en la ciudad. Y hablamos esto de dispersión territorial. Sí. De periferias desfiguradas, estas nociones que plantean cierto aire espontáneo o anárquico. ¿Lees acá en Santa Rosa el desarrollo de alguna de estas variables? ¡Tum! Se puede. Piñón al mentón izquierdo. Yo lo quiero, Lucas, pero yo lo quiero. No, igualmente creo que lo hice por una nota en la arena que estuvimos sí. chusmeando. Sí, Claro. que nadie la entendió a esa nota, Tano. A Nadie ver. la entendió a esa nota. El título de la nota mía, Sí, Lucas? sí, la del 2019. La del 2019. Se están riendo ustedes, malditos. Sí. La nota era la ciudad se está rompiendo. Sí. Pero no era porque se está rompiendo literalmente el asfalto o el bache se está rompiendo la relación. Aclaremos. Claro, se está rompiendo el territorio, se está disgregando, se está separando el territorio de la acción, ¿no? Eso es lo que yo había igualmente querido yo decir creo en que la cada nota. uno lo interpreta como quiere, ¿viste? Te pasa eso. Pero tampoco estás tan errado en lo que contás, porque No, está verdaderamente la ciudad se está rompiendo y se está extendiendo. Absolutamente, terriblemente. Pero es un problema de todas las urbes, de todas las ciudades, pequeñas, medianas y grandes. El proceso de metropolización, que aquí todavía no está sucediendo, es incipiente. Y dicho sea de paso, en aquel foro de la campiña no se habló. No spoilees todavía, ¿no? Bueno, me estoy adelantando. Sí, veo que hay una pregunta, creo, sobre el foro.
Pero bueno, podemos decir que el... Bueno, pero atendiendo, perdón, Lucas, Sí. atendiendo a lo que decías, el tema de la dispersión territorial es el tema de estudio, Claro, por lo menos dentro de los estudios de urbanos, ¿no? En general. Sí. Esta dispersión sería como a modo horizontal. Sí, la ciudad difusa, la ciudad dispersa, extendida, que crece en patrones de baja densidad, que no es capaz de contener la mancha urbana, mal llamada, y que ve aparecer bolsones por todos lados. Claro. Ahí hay otros actores que hay que empezar a desandar y a comprender. No es el tiempo de este programa, también lo entiendo, pero hay otros actores que traccionan, como dice algún colega del municipio a quien respeto mucho, Javier Hernández del municipio, con quien siempre tenemos charlas muy productivas, por supuesto. Cuando nos ponemos a hablar de Santa Rosa, ¿no? Ya que me preguntabas del caso de Santa Rosa. Claro. Bueno, el IPAB es uno de esos actores, el Estado es uno de esos actores con la producción de la vivienda, ¿no? Pero también el privado. Claro. Y la verdad que entre los actores públicos, creo que hay otra pregunta por ahí más adelante sobre eso. Sí. Los actores públicos estamos poniéndonos de acuerdo, vos lo sabés muy bien, Lucas. Claro. Sí, Compartimos el espacio de trabajo y sos parte de nuestras discusiones siempre. Claro. Pero estamos empezando a alinear ahora con el sector público los distintos actores de las distintas escalas del sector público, Claro. ¿sí? En este caso IPAB, con Sí. los municipios. Estamos empezando a abordar esas discusiones respecto de la ciudad. Están alineando. Nos Sí, estamos sí, alineando Sí, y eso eso es es súper importante. sumamente importante y positivo. Sí, Si sí, Javier estuviera escuchando este programa, seguramente Sí. me estaría haciendo así con la cabeza, ¿no? Tal cual. Y estamos muy felices de que eso acontezca. Pero acá hay una discusión que nos está dando, que es la que hacemos con el privado, ¿no? Claro. Y ahí sí, el tema de la dispersión, todo un tema. Bueno, y hace un rato hablabas de ecotonos urbanos, que es un concepto traído de la ecología, me parece que es, Sí, que se refiere a zonas intermedias donde se producen un choque de distintas situaciones. Nosotros podríamos pensar en el espacio público como traccionador de estas distintas variables que se interrelacionan. no, el espacio público es una consecuencia de eso, Una consecuencia de en todo caso. Y la relación público-privado es, en todo caso, una valoración o es una condición de los sistemas. ¿Sí? Sí. Los sistemas todos pueden tener parte de público y parte de privado, ¿sí? De lo que hay que hablar en primer lugar es de cómo funcionan esos sistemas, ¿no? El sistema del capital, ¿sí? Ajá. El sistema de lo público que tracciona sobre otros intereses, Sí. etcétera, etcétera. Y lo que produce finalmente es la dispersión territorial, la dispersión del artefacto urbano, y ahí aparece el concepto de ecotón urbano, que viene de la ecología urbana justamente, que habla de cómo se interpenetran los dos sistemas, el sistema natural, ¿sí? Y el sistema urbano. Cómo el sistema urbano negocia con lo natural y cómo el sistema natural no se deja en todo caso avasallar por el sistema de lo urbano, ¿no? Por el artefacto urbano. Sí. Y ahí aparecen todas estas disputas. En el medio de eso, lo que viene un poco a coser toda esa relación es el espacio público. Claro, pero no es como, vos hablas de que es como consecuencia, no, pero el espacio público no puede funcionar como reactivador. Sí, absolutamente. Claro. Sí. Está bien. Cierto. Está bien, perdón. Sí, no, está bien. está No, bien, es que tal vez no está me muy expresé bien, por eso muy repreguntaba. Claro. Está muy bien. A modo de intermediario, entonces tenemos el Claro. espacio Sí, público. necesariamente. Ujú. Es el que genera las relaciones sanas, ¿no? Claro. De intermediación entre lo público y lo privado también, ¿no? Ahí se mete el espacio público. Claro. La importancia. ¿Y qué crees que nos dejó como aprendizaje la pandemia respecto a los espacios públicos? Y yo creo que se ha desnaturalizado el espacio público, ¿no? Totalmente. Todas las relaciones se han trasladado al interior del espacio Sí, doméstico, sí, ¿no? Que es la vivienda. A vivir dentro, Sí, a vivir Sí. dentro, y poco tenemos para decir o para interrelacionar en el afuera, ¿no? Y si ya veníamos de capa caída con ese tema, imagínate después de la pandemia. ¿Cómo hacemos para revitalizar eso? Justamente ¿O cómo- para activarlo, claro. cómo para activarlo? Ujú. Y bueno, seguramente con políticas públicas que vuelvan a poner al sujeto accionando en el Claro. espacio físico, ¿no? Claro. Pero para eso las materialidades del espacio físico, y eso tiene mucho que ver con mi tesis doctoral, de la cual no me voy a emplear porque también sé que los tiempos son cortos. Yo hablo mucho de eso. La materialidad. La materialidad, las materialidades disponibles en el espacio son las que tienen una frecuencia,
yo hago este gesto, creo que me está filmando la Sí, camarita. te filman. ¿Sí? Primer plano. Bueno, que interceden, o que mejor dicho, hacen de mediadora las materialidades, ¿sí? En la psiquis del sujeto que las recibe. Claro. Es decir, recibe un tipo de lenguaje. Ujú. Es decir, no es lo mismo el ciudadano operando con las materialidades de una ciudad como Barcelona que el ciudadano operando, o que el sujeto operando con las materialidades de Santa Rosa. Claro, totalmente. Hay grados de definición de esa materialidad o de indefinición, ¿sí? Por arcaico, Sí. Que producen una cosa o producen otra. Claro. Y ahí está el tema del capital. Si nuestros municipios, no voy a poner nombres, pero eso lo sabemos que existe, es una realidad nuestra del tercer mundo o de los países en vías de desarrollo, siempre van por detrás de los problemas, ¿sí? A diferencia de los países desarrollados que van anticipándose generalmente, tienen la posibilidad de interceder sobre esas materialidades. Qué lindo que es cuando les pasa algo, ¿no? Porque vos siempre, lo tildaba de siempre decía eso. No, mentira. Recién mencionabas que los países desarrollados pueden ir delante, pero le siguen pasando cosas. Pero por supuesto. Qué bien que te sentís cuando le pasan pero cosas. es que después se mandan otras macanas, pero claro, por supuesto, olvídate. Claro. ¿Viste? Vos serás el hermano mayor, pero igual te pasan cosas. Pero fíjate que bueno, porque en los países desarrollados, y por supuesto cayendo en simplismo, ¿no? En simplificaciones que siempre son un gran error. Pero de radio, simplificación de radio. Una simplificación de radio. Terminan generando materialidades con mucha calidad, pero terminan después siendo endogámicas, es decir, terminan reproduciendo situaciones endogámicas, que hay que tener mucho cuidado con eso, es decir, que no son abiertas, no son después relaciones abiertas. No, pero aparte por lo atado que están históricamente. Absolutamente. Y después viene el capital y las toma, porque ya están tan bien generadas y producidas, claro. consolidadas, Sí, muy bueno eso, sí, muy sí. bueno, ese es otro concepto interesante. Sí. Y las toma para sí, ¿me entendés? Y eso es algo que tiene, el otro día lo hablamos, Luca, ¿te acordás? Te lo decía en la oficina. El capital tiene una característica que es, y que no va a dejar de hacerlo nunca, de reversionarse siempre. Decíamos, el capital es esquizofrénico, esto ya está escrito en la filosofía, ¿no? Es decir, cuando parece que está muerto, siempre encuentra una manera de reversionarse, ¿no? Claro. De volver a lanzar algo nuevo susceptible de ser consumido. Y ahí aparece las espacialidades pura y exclusivamente para el goce y para el disfrute que tienen los países en vías de desarrollo, mejor dicho, desarrollados. Claro. Las grandes ciudades que a veces nosotros, como Barcelona, decimos, ¿no? Exacto. Sí, pero te pasa que cuando traes un modelo de eso acá, lo traes totalmente licuado, entonces no te funciona porque es ajeno. Exactamente. Me mata. La conclusión de todo esto, y perdón si me estoy extendiendo, sería que en todo caso es mucho mejor estar en un nivel como en el que estamos nosotros, nuestra sociedad, podría ser positivo, porque es mucho más positivo eso, porque tenemos mucho más para debatir y ver cómo, iba a decir una mala palabra, cómo hacemos para consolidar esas materialidades, pero que no se las lleve el capital. Claro. Son más propias. Porque el capital tiene otro mecanismo, que es que hiperestetiza todo. ¿Me entendés? Claro. Y entonces desnaturaliza todo lo que perdés está. Esencia. Claro, todo lo que está hiperestetizado está jodido. Perdón, ¿eh? No, pero lo notás en los concursos de arquitectura, de urbanismo, por ejemplo, en cuanto a las libertades que te dan. A nosotros, nos tocó hacer uno en Viena. ¿En Venecia? En Venecia. Estábamos muy atados por los condicionantes que nos ponían. Y después tenés el mismo concurso acá, por ejemplo, vamos al de General Pico, y tenés mucha mayor libertad. El que nosotros en el IPAB, exacto. El que impulsamos nosotros desde la gerencia técnica, que fue todo un éxito. Exitoso. ¿O no, Lucas? Sí. Fue un éxito rotundo. Sí. Rotundo. Que ya notamos, la diferencia en la oficina, lo estamos trabajando, está bueno. Yo estoy spoileando, no sé si Lucas dijo que trabajaba en el IPAB, pero trabaja en nuestra gerencia. Nos estamos enterando en este momento. No nos había dicho. Sí, se lo había comentado. No sé si el público lo sabía, perdón, claro. Estoy comentando ya una intimidad, Lucas, disculpa. Sí. Pero fue todo un éxito el concurso épico, Yo creo que fue realmente ahí hay mucho para sacar, hay mucha carnita, como dicen los mexicanos, para sacar. Tanto un éxito que en el foro que hace un ratito mencionaba. ¿Querés hacer esa pregunta que te corté? Porque te corté al medio, discúlpame. En las jornadas de arquitectura pampeana de este año se llevó a cabo un foro de intercambio sobre los desafíos de la planificación urbana y territorial de la provincia de La Pampa. Se creó desde el colegio un espacio donde compartir experiencias de distintos municipios y organismos, generando un precedente sobre la planificación territorial y sus virtudes
sus virtudes o consecuencias urbanas en la provincia. Teniendo en mente tu extensa trayectoria y formación crítica, ¿cuál es el rol del arquitecto público entendido como actor social y político? Hablar, discutir la ciudad, hay que hablarla, discutirla. No voy a decir mucho más. Yo hoy quería venir en serio. Hay que debatir. No, y ahora lo digo en serio, quería venir más como colega de la matrícula. Hay que, y más que como gerente técnico del IPAP, ¿no? Pero digo, hay que discutir la ciudad. Se lo dije al presidente del Colegio de Arquitectos. Seguramente hay muchos que están escuchando y probablemente estén escuchándonos de parte del Colegio de Arquitectos. Se lo dije, que me parece que hace falta espacios como ese, y yo hubiese profundizado más todavía en Un ida y vuelta. Un ida y vuelta. Sí. Que no Bueno, sea, claro, lo dijiste me escuchaste en el foro. decirlo, Sí, yo sí, lo sí, dije lo cuando dijiste, tenía el sí. micrófono. Yo dije que en vez de ser una cosa tan pasiva, ¿no? De que los que pasamos a la mesa, agarramos el micrófono y hablamos al público y el público aplaude, hacer más un ida y vuelta, necesitamos más eso. Sí. Y sobre todo entre los actores públicos. Porque la verdad, yo no voy a contar ahora las intimidades de las conversaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, con el municipio de Santa Rosa. Son sumamente productivas e interesantes. ¿Sí? Sí. Las conversaciones que tenemos con Javier Hernández del municipio, con Cecilia Russo, son conocidos por todos nosotros, ¿no? Son sumamente productivas. Debe haber espacios donde podamos hacer públicas esas conversaciones y esas discusiones. Una de ellas es el área metropolitana Santa Rosa Toay, Santa Rosa Toay. de la que no se habló en el foro, por ejemplo. Se mencionó. Se Pero mencionó. no se habló. Sí, yo creo que fue una oportunidad perdida, pero también el tiempo probablemente era escaso. Sí, y aparte se necesita. A ver, yo creo que fue un paso importantísimo el Sí. foro. Obviamente yo soy nuevo en la profesión, pero digo, bueno, está buenísimo este espacio para de ahí partir a otras cosas. Igualmente yo te traía a colación la pregunta porque, digo, estábamos hablando del concurso Sí. y en el foro de urbanismo se mencionó un nuevo concurso. Qué tramposos. ¿Tienen pensado realizar nuevos concursos? Qué tramposos que son. Yo quiero el programa de Lelutiers, ¿viste? El cultural de las 3 de la mañana, en su horario habitual de las 3 de la mañana. Sí, yo dije eso y después un poco como que me arrepentí de haberlo dicho, porque probablemente tiré algo que es muy seductor para todos, para la matrícula, pero no, la verdad es eso, sí, lo queremos repetir, lo queremos replicar en Santa Rosa el concurso. ¿Por qué lo vamos a ocultar? Es cierto. Claro. Va a llevar el tiempo para elaborar. No, pero no estamos hablando de una Una hermosa realización, estamos noticia. hablando de una intencionalidad. No, sí. Claro. Yo quiero que Tano, se entienda. Tano, Estamos hablando de una totalmente. intención. Totalmente, lo queremos replicar en Santa Rosa. Claro, sí, buenísimo. sí. Buenísimo. Bueno, otro tema distinto. Distinto. Porque nos falta la faceta artística, Sí, Mariano. sí. Yo vi unas imágenes, bueno, y vi algunos dibujos, algunas pinturas que ha hecho. www, ya no se dice www. Mariano Ferretti, WRWT y latina.com. Ahí están Bien. todas mis. Métanse así, sube un poco Ahí la la. están pasando, mirá, en el. Ah, mirá qué buena, mirá qué guapo que estoy ahí, che. Mira qué facha. Ahí tengo como 10 años menos, estoy medio mentiroso con la foto, pero bueno. Para eso sirven las fotos, para mentir. Todo lo otro menos la foto, Sí. todo lo otro es cierto, pero la foto es bueno. re mentirosa, porque es de hace 10 años atrás. Fue cierto en algún momento, entonces. Ahí tengo una parte Ahí. al final, si la querés bajar. Al final donde dice arte y están todas mis dibujos y mis acuarelas y mis cosas. Ah, Tremendo. mirá, qué organización. Pero bueno, me la hice yo a la web con todo el amor del mundo. Sí. Ahora estoy en otra cosa, ahora estoy en acuarelas más de acuarelas urbanas, no sé, por ahí Rocío conoce porque me siguen en Instagram. En el Instagram. Vos podemos- Lucas no, pero ¿Crees que la expresión... Ahora te Te sigo. vamos a seguir. Si tenés. Ah, estamos viendo imágenes pinturas. no, pero esas son la del página de Vorterix. Mirá, esas son del 95, en 95. Roma, esa la hice del primer viaje que hice a Europa en Roma. Ah, bellísimo. Sí, qué lindo. sí, Te defendés, sí. No, pero ahora estoy súper pro, estoy ahora. Olvidate. Qué lindo. ¿Estás más digitalizado? Eh, Con el dibujo, con la pintura. O sea, digo así, digital. No, gasto mucho en papeles franceses. Ay, no muestres eso. Gasto mucho en papeles franceses. Ahora sí estoy empezando a comprar buenos papeles y buenas acuarelas. Claro. ¿Papeles? ¿Los conseguís acá en Santa Rosa? Los compro por Mercado Libre. Por Claro, acá no claro. se consiguen. Acá son muy pedorros los papeles que se consiguen. Entonces me los compro en Buenos Aires. Y Y, sí, empecé con eso. estupendo, mirá. ¿Ves? Muy arquitectónico, Ah, así, como esa. geometría. Exactamente. Ese es un dibujo precioso que lo adoro porque ese lo hizo en vivo en Francia, en ¿En vivo? la terraza
¿cómo es? De la unidad de habitación de Le Corbusier. Así, en chiquitito. Tiene 7 centímetros de ancho. 7 centímetros. Te hago una pregunta. ¿Crees que la Qué expresión lindo. artística genera un escape a la reproducción de diseños limitados por el enfrascamiento de ideas? Está súper armada esa pregunta. Hacémela de otra manera. Está súper armada. Traducímela. ¿Te sirve la expresión artística para escaparte un No, poco no de la me sirve un repetición carajo. No me de sirve un diseños carajo. totalmente estandarizados? No me sirve un carajo. No me sirve un carajo. Ya no creo en eso. ¿Y en qué crees? Y porque tengo 48 años, yo ya perdí el romanticismo con la de la 48 carrera, ¿viste? Cuando estaba en la carrera hacía todo eso. Cuando estaba en la maestría en Barcelona hacía todo eso. ¿Y no haces más eso? Y estaba como Fito Páez. Cuando me llegó el amor, que estaba enamorado, empecé a escribir Un álbum. pelotudeces. Entonces, ¿viste? Claro. Y a dibujar tonteras. Claro. Ahí estaba enamorado, entonces dibujaba corazones, dibujaba cosas hermosas. Ahora estoy como más escéptico, esa es la verdad. Ahora dibuja cactus. Pero Está más duro. mira, eso fue el anterior fue mi primer dibujo hecho Mira, con qué bueno. fibrones en primer año de la facultad. Ahí empecé Primer año. Nah, Tremendo. dejate joder. ahí empecé con En el primero. vicio de dibujar en bitácora. Primer Entraba año en la dibujando facultad. En quinto arranqué a dibujar yo. Yo era el compañero, siempre Si es lo que digo, arrancamos. yo era el compañero con el que todos querían hacer No, grupo. qué odiable. Porque no para- estábamos en la era digital. Claro, Acuérdense, claro, chicos, yo Armar cursé el panel. Claro, yo cursé en los 90, olvídate. Entonces, tenerlo a Mariano Ferretti, que te dibujaba así, Claro. y de esto sí me jacto, todos querían estar con Mariano Ferretti porque te tiraba unas acuarelas de la... Sí. Qué bárbaro. ¿Sabés lo que era? Qué odiable, ¿no? Sí, no, Sí, yo- esa gente me que impresiona decide- cómo usan las acuarelas así. Sí, Sí, los sí, colores. tremendo. Pero no he hecho trasvase con la disciplina. ¿No? Es decir, no porque yo he construido muy poquito. Claro. Me he dedicado a la teoría. Y podría ser otra forma de mirar, observar, bueno, creería que sí, a través de la pintura, observar la ciudad, por ejemplo. Sí. Claro, como los croquiseros urbanos. Sí, claro. sí, qué bueno. Urban Sketchers. ¿Ustedes dibujan? Creo que Sí. no. Sí. Tenemos Poco. planeado hacer una jornada de croquiseros. Porque pero cada te vez se sumo. dibuja peor en la facultad, ¿eh? Sí. Hoy día le decís a un Igual no preguntaste a un si chavo, iba a dibujamos decir. bien. Le decías a un pibe, ¿dibujan bien? ¿Tano, vos dibujas Sí. bien? Sos bueno. Mirá. No, bueno como vos no. Sos agrandado. Sí, pero no quiere decir que sea bueno. Te sacó la ficha. Diste la Te sacó tecla. la ficha. ¿Cuánto duré? 20 minutos. Cada vez dibujan menos los chicos. Sí, Es sí. muy difícil. Sí, sí. No saben hacer un isométrico, loco. Claro. Sí. No yo, pueden. yo, por ejemplo, soy malísimo dibujando, pero todo el tiempo me obligo a dibujar, a ponerme a hacer algo porque es como que lo vas perdiendo. Encima que no lo tengo, los pierdo. Sí. Está en número rojo. Sí, en, ese negativo. en ese sentido es buena la bitácora, ¿viste? Claro. Que en Ajá, Córdoba era sí. muy de Córdoba eso. Sí. No sé en la UBA, desconozco o en las Claro. otras, pero en Córdoba tuvimos la escuela de César Naselli, Sí. que era una delicia. Vos en cuarto año entrabas a cuarto año y te agarraba el César, Claro. que era como el gran emperador de la docencia, que paz descanse. Gran docente César Naselli, escribía en la revista Suma, era un teórico de aquellos. Y lo primero que te pedí, te exigía que te compraras la bitácora para empezar a dibujar, que todo lo que dijeras lo pudieras dibujar. Si no eras capaz de dibujarlo, quedabas fuera prácticamente de la materia. Pero Claro. vos ya dibujabas de antes de la facultad. Sí, yo Claro. sí, yo era un Claro. obsesivo. Ah, Gran está bien. ventaja. Sí, eso Pero ya es un. Ya Sí, arrancaba. sí. De hecho, Sí, me sí. costó mucho Mm. meterme con el AutoCAD a finales de los Claro, 90. claro. Mucho me costó. Claro. Mucho. Claro, Bueno, el proceso inverso. Sí, es verdad lo de la bitácora en la facu, a nosotros claro. también. Ni bien entramos, ármense una bitácora, no entendíamos que era una bitácora. Claro. Que la claro. armemos nosotros con las hojas, con la tapa, que sea Claro. personalizada. Claro. también. Hasta te daban el curso para que la cosieras vos mismo y Claro, todo, ¿no? también, Sí. Así Sí. que, pero bueno, sería como una agenda o cómo podríamos, un Claro. sinónimo de bitácora. Es una Una libreta. agenda, es una libreta Una de- libreta de sketch. diaria de dibujo. De dibujo. Sí, Claro. claro. Que por ahí, a diferencia de otras profesiones, viste, no es la hoja cuadriculada ni rayada, como una Exacto. hoja en blanco, es lo principal. Ah, porque pasa eso. Sí. En México me pasaba eso, que le Ah, decías sí. a un pibe, a un chico, dibujame, haceme un isométrico de lo que estás queriendo decir, porque aparte no te hacían maqueta. Volvemos a la pregunta mira. número 1 del cuestionario. Por favor. El tema de la diferencia. Y además que parecía que tenía dos muñones en las manitos, te agarraban una hoja cuadriculada, loco. Entonces querían hacer una curva, querían hacer un proyecto
de nueva generación, digamos, de última generación, en una hoja cuadriculada. No entendían las lógicas, ¿me entendés? Claro. Tampoco te entendían la lógica de la maqueta. Y mucho menos cuando yo iba como docente y les rompía las maquetas. Y que yo, eras de esos. Sí, yo era de esos. Eras de esos. Soy de esos. Te odiaban los Sí. Porque ellos van con la maqueta final. Claro. Sí. Entonces te cuesta un Perú que durante la materia, los 6 meses de la materia, porque ya son semestrales, te lleven maquetas de estudio. Que esa es más una cultura nuestra, de la educación nuestra. Sí. Allá no te hacen maqueta. Claro. Allá tenés que te la pasás dando teóricos, ¿me entendés? Claro. Y cuando te llevan la maqueta te la llevan ya toda ploteada en láser. Y ya no tenés posibilidades de prácticamente. Claro. Obviamente yo a propósito me les abalanzaba encima de las maquetas para rompérsela o para hacer las modificaciones que yo consideraba, ¿no? Claro. Imagínate. Nosotros teníamos un profesor en la universidad, en 5º año, Marcelo Pedemonte, de la UBA, y nos hacía trabajar con protoquetas. Eran maquetas de estudio todo el tiempo, ¿viste? Mirá qué bueno. Sí. No la había escuchado esa palabra. No, mirá qué bueno. Protoqueta. Bueno, yo trabajaba en maquetas de estudio siempre y en maquetas de corte, que esa es otra cosa también. Claro. Sí. Qué lindo hablar de la docencia. ¿Por qué no me hicieron más preguntas de la docencia? Si yo soy docente. Claro. El tema de la maqueta en corte es todo un tema. Sí. Corte láser de estas dicen. No, en corte. Hacer la maqueta seccionada. La anatomía del edificio. Mira, y cuento una anécdota, perdón, me estoy yendo al carajo con el tiempo. Discúlpenme, chicos, pero... Está bien. Si estás entretenido. Yo estoy recontento. Me están esperando acá a 20 metros con un guiso de lenteja y una copa de vino. Después pero vamos. No le quería fallar a Rocío ni a Lucas ni a ustedes. Bueno. Y un día en la maestría en diseño arquitectónico en la Universidad de La Salle, me pasó el año pasado. Hace 15 años, 12 años estoy dando esa materia. En la materia de morfogénesis. Tremendo el nombre. Yo hacía rápidamente lo cuento, hacía un trasvase entre la biología, por supuesto, de eso hablaba la materia, y un paradigma arquitectónico que me lo inventaba yo. Para mí era la Ville Savoye, podía ser cualquiera, podía ser la casa del ¿cómo es? El pabellón de Barcelona, alguna obra paradigmática de algún arquitecto importante para que sea fácil de abordar. Claro. Y entonces la idea era que todo lo que ellos descubrían en la plantita, lo voy a decir así rápidamente, en la parte, en el trayecto biológico, tenía 2 trayectos, uno biológico y uno arquitectónico. Lo tenían que el principio activo que descubrían en la planta lo tenían que después volcar, ¿sí? Como si fuese un principio activo que modificaba la forma en el arquitectónico. Claro. Pero para eso se tenía que dar una condición, que primero tenían que desmenuzar el arquitectónico. Entonces yo les pedía que hicieran la Ville Savoye en 8 cortes en un sentido y en 8 cortes en otro. Bastante. Sí. Bien desmenuzado. Sí. Era una tomografía. Era una tomografía, exactamente. Yo le llamaba tomografía. Era como meter el cerebro y hacerle lonjas para lograr entender justamente esa anatomía de la casa, ¿no? De la vivienda. Bueno, en las 8 años anteriores de la materia, todos lo entendí, estudiantes de maestría, ya recibido. Siempre lo entendieron bien. El año pasado me vino un grupo con la Ville Savoye completa, así gigante, preciosa, y estaban los 4 del grupo en el salón, empezando a cortar con el cúter, con la trincheta. Y ahora sabés lo que fue. La risa, primero la risa y después la desesperación cuando pero a ver, ustedes no entendieron nada. Yo lo que les estoy pidiendo es que trabajen desde el corte, que es otra cosa totalmente distinta. No es que corten esa maqueta, la descuartizaba. Que traten de entender el espacio, la anatomía de la arquitectura desde el corte. Sí, qué complicado de romper. Sí, muy complicado. Muy destructivos. Compartir. ¿Cómo la va? No. Terrible. Está bueno el concepto de anatomía en arquitectura. Sí, yo lo uso mucho. Sí. Yo lo uso mucho. Es buenísimo. Claro. Che, María, te tenemos que despedir. Porque ya empezaron a hablar de anatomía y yo ya no quiero hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Tano? No, nada. ¿Qué pasó? Se van con muchos conceptos raros después estos chicos. Vos te tenés que juntar un día a tomar algo con ellos y te vas a dar cuenta cuándo frenarlos. Yo quiero contar una cosa, Rocío no la estoy viendo, pero Lucas habla muy poco en la oficina. ¿En serio? Prácticamente no habla nada. No, acá habla un montón. Sí, es tremendo. No lo podemos callar. Bueno, pero Rocío ahí está, debe haber sido igual. Rocío también hablaba muy poco. Rocío hablaba muy poco. Y yo hablo que reemplazarla a alguien. Yo hablo más acá, viste, que en la oficina. No sé. Bueno.
Bueno, Muchas Mario. gracias por habernos visitado. por favor. Y muchas gracias por habernos traído algunos intimidades de Lucas. Era lo importante, ¿no? Era importantísimo.